Chicos, estuve mirando el cronograma, ¿no es cierto?, y todo el tema. Y eh, quiero, o sea, estamos más o menos atrasados, ¿no es cierto? Así que hoy, aunque nos tocaba hacer la última sesión experimental, prefiero que empecemos a ver las clases teóricas del último módulo y probablemente lo dejemos para el otro miércoles, la última sesión. Tenemos un poquito más de tiempo en ese sentido. Y para poder aquilatar un poco a ver cómo vamos. ¿Okay? Así que hoy vamos a trabajar la introducción, ¿no es cierto? La primera clase de carbonilos, que es el último módulo del curso. ¿Okay? Lo otro es que necesito que me cuenten al final qué día de la próxima semana vamos a tener eh, la prueba, digamos, la evaluación. ¿Ya? Así que para que, si ya hicieron algún tipo de encuesta o quieren que la haga yo, no sé, para que me vayan diciendo. ¿Okay? Ya. Ya, chicos. Bueno, como les decía, el último módulo del curso tiene relación con el grupo carbonilo. Y es podríamos decir, toda la química básica referente al grupo carbonilo. El grupo carbonilo es un grupo tremendamente importante, un grupo funcional tremendamente importante en la química orgánica porque tiene una serie digamos, de funcionalidades y da pie a una serie de funciones químicas que están basadas en el grupo carbonilo, que hace que su química sea muy rica y por lo tanto digna de estudiar en profundidad. ¿Okay? Un grupo carbonilo obviamente ustedes lo van a encontrar en una tremenda variedad de moléculas biológicas, por supuesto las proteínas, etc. Por lo tanto, saber cómo funciona y cuáles son las reacciones que comúnmente sufre es algo importante. ¿Okay? Ahora nosotros podemos hacer una buena descripción del grupo carbonilo, ¿no es cierto? Porque conocemos cómo son los diferentes átomos que lo componen y cuáles son los enlaces que lo componen, ¿no es cierto? Un grupo carbonilo es esencialmente un enlace doble entre un carbono y un oxígeno. ¿Okay? Cuando se produce este enlace doble entre carbono y oxígeno, estamos en presencia de un grupo carbonilo. Entonces, ahora, a diferencia de lo que sucede, ¿no es cierto?, con un grupo, un carbono, enlace carbono-carbono, ¿no es cierto?, hay ciertas distinciones. Lo primero es que veamos en lo que sí se parecen. El grupo carbonilo y un carbono, y un enlace, un alqueno, podríamos decir, tienen ambos átomos con hibridación sp2 y por lo tanto la geometría del enlace es más o menos la misma, ¿no es cierto? Tenemos ángulos de 120 grados con orbitales p perpendiculares al plano, ¿cierto? Al plano triangular donde se produce el enlace sigma, generando el enlace pi entre los dos átomos con hibridación sp2, en el caso del grupo carbonilo un átomo de carbono y un átomo de oxígeno, en el caso de un alqueno entre dos átomos de carbono. El grupo carbonilo entonces tiene una serie da pie a una serie de funciones dependiendo de quiénes son los grupos que están unidos a él. ¿Okay? Entonces tenemos los ácidos carboxílicos, por ejemplo, en donde tenemos un grupo R con un grupo OH. Tenemos los ésteres, en donde en vez de OH tenemos OR, un anhídrido, donde tenemos otro grupo acilo, se le conoce como grupo acilo, ¿no es cierto?, al carbonilo unido a un grupo alquilo. Aquí tenemos dos grupos acilos unidos por un oxígeno. Tenemos los cloruros de acilo,
que puede ser, bueno, cloruro de acilo o bromuro de acilo, son haluros de acilo. Los aldehídos, en donde tenemos un grupo R y un hidrógeno, las cetonas, en donde tenemos dos grupos R, y las amidas, en donde tenemos nitrógenos unidos al átomo de carbono, ya sea con dos hidrógenos o con más sustituciones, hasta dos sustituciones más, en una amida terciaria. Por ejemplo, el enlace peptídico es una amida, digamos, secundaria. ¿Okay? Hay una división, podríamos decir, hay una distinción divisoria entre dos sectores, podríamos decir, del grupo carbonilo. Uno son los carbonilos en donde el grupo carbonilo tiene unión a un heteroátomo, aparte del oxígeno del grupo carbonilo, y aquellos que no tienen ese tipo de enlace. Entonces, estos que vemos aquí, por ejemplo, el ácido carboxílico, el éster, el anhídrido, las amidas y los haluros de acilo, son todos conocidos como derivados de ácido. ¿Okay? Vamos a ver que eso tiene sentido cuando vemos cómo es que estos compuestos reaccionan unos con otros, y en realidad se le dice derivados de ácido porque a partir del ácido carboxílico uno puede reemplazar este OH con cualquiera de estos grupos, ¿no es cierto?, y obtener el grupo funcional deseado. No necesariamente esa es la forma más fácil, pero es posible. Pero está también los aldehídos y las cetonas, que se hacen, que los distinguimos, ¿no es cierto?, de este otro grupo, donde no hay un enlace a un grupo heteroátomo, es decir, no a un oxígeno o un haluro, etc., sino que a hidrógenos en el caso del aldehído o a dos átomos de carbono en el caso de las cetonas. Ellos van a tener una química distinta, considerablemente distinta a la de los derivados de ácido, y eso va a llevar a que nosotros separemos un poco en ese sentido el módulo y hablemos primero de un grupo y luego del segundo grupo. El primer grupo que vamos a ver va a ser el de los aldehídos y cetonas. Vamos a ver qué tipo de reacciones tienen ellos, y después vamos a trabajar con los derivados de ácido, que tienen otro tipo de reacciones y reacciones diferentes. ¿Okay? Entonces, en el caso, ¿no es cierto?, de los aldehídos, tenemos un grupo carbonilo que tiene un enlace a un grupo alquilo y a un hidrógeno. Entonces, el más simple de todos es el formaldehído, donde tenemos dos hidrógenos solamente. Tenemos también el acetaldehído, en donde tenemos un grupo metilo y un hidrógeno. Y los nombres, digamos, UPAC de esto sería en este caso el metanal, porque es el átomo, el número de átomos de carbono, en este caso 1, que tiene, termina en al para indicar que es un aldehído. ¿Okay? Aquí tenemos un aldehído que tiene dos átomos de carbono, por lo tanto sería el etanal. ¿Okay? Pero es muy común de que los aldehídos reciban, sobre todo los aldehídos más pequeños, reciban el nombre que les corresponde a partir de su nombre común de ácido carboxílico. Entonces, en el caso de este, si nosotros sacamos este hidrógeno y colocamos un OH, el ácido carboxílico que corresponde es el ácido fórmico. Si yo reemplazo este hidrógeno y coloco un OH, el ácido es el ácido acético, y así. Entonces, ahí se les conoce también como formaldehído o como acetaldehído, y probablemente así como ustedes lo van a encontrar en la gran mayoría, ¿no es cierto?, de los lugares y los laboratorios, etcétera. Estos son nombres comunes de muy, digamos, amplio uso. ¿Okay? Pero si no, el nombre, ¿no es cierto?, correspondería, como les indicaba, del grupo completo, ¿no es cierto?, ciclopentan carbaldehído, por ejemplo, en este caso. 2-naftalen carbaldehído, para indicar de que el carbaldehído está en el carbono 2 del naftaleno. ¿Ya? El benzaldehído viene también del ácido benzoico, que es el OH, el grupo que tiene el OH acá. 5-hexanal, o sea, hexenal, porque tiene un doble enlace, 5-hexenal, etc. No vamos a entrar en demasiado detalle en el
En la guía de nomenclatura que vimos al principio del curso, aparece una sección sobre los aldehídos y se ven algunos ejemplos, etc. ¿Okay? No va por ahí lo que nosotros vamos a conversar. ¿Okay? Las cetonas, por otro lado, tenemos un grupo carbonilo que tiene 2 grupos alquilo, y ahí el nombre, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo de cetona, puede ser, por ejemplo, indicando los 2 grupos que están a cada lado de la cetona, en las cetonas más pequeñas. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo etilo en un lado y un grupo propilo en el otro, entonces se llama etilpropilcetona. ¿Okay? Está obviamente dentro de las más conocidas la dietilcetona, ¿okay? Mejor conocida como acetona. ¿Ya? También está la dimetilcetona, ¿ya? Etcétera. O en una cadena también se puede indicar, ¿no es cierto?, el átomo de carbono en el cual está la cetona, y se indica el número con la terminación ona. Entonces, por ejemplo, en este hexano que tenemos aquí, tenemos un grupo cetona en el carbono 3, entonces decimos que esta es una 3-hexanona. ¿Okay? En el caso, ¿no es cierto?, de los ciclohexanos, tenemos, por ejemplo, aquí la metilciclohexanona. 4-metilciclohexanona. Entonces, comparemos digamos, el carbonilo, en este caso el aldehído más simple, con el doble enlace más simple. Tenemos el etileno, que es el grupo, o eteno, ¿no es cierto?, donde tenemos 2 átomos de carbono unidos por un doble enlace con sus respectivos hidrógenos, versus el formaldehído, en donde tenemos ese mismo carbono con 2 hidrógenos, pero esta vez ahora unido a un átomo de oxígeno. Mismo enlace, mismos hibridaciones sp2, mismos, ¿no es cierto?, ángulos de enlace, orbitales, etc. ¿Okay? La gran diferencia que se va a observar entre el etileno y el formaldehído es el momento dipolar. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que sucede, ¿no es cierto?, con el etileno, la identidad química de los 2 átomos en el doble enlace es distinta. Y por lo tanto también la capacidad que tiene cada uno de llevar electrones hacia su órbita, digamos, hacia su lugar, es distinta también. Entonces, en el caso de un doble enlace carbono-oxígeno, el oxígeno tiene una mayor electronegatividad que el átomo de carbono y tiende a llevarse los electrones hacia su lado, y además él tiene una densidad electrónica previa mayor. Y por lo tanto, cuando yo hago ahora el mapa completo de la molécula, me doy cuenta que una parte importante de los electrones está más cerca del oxígeno que del carbono. Eso genera una dipolaridad. Tengo un lado con más carga negativa y un lado con más carga positiva. Mientras que en el etileno, al ser los 2 átomos con igual electronegatividad, los electrones del sistema están relativamente distribuidos de forma equitativa entre los 2 lados de la molécula. Entonces, esto que ustedes ven aquí es un mapa de potencial electrostático. Entonces nosotros podemos ver aquí dónde están principalmente la carga negativa, ¿no es cierto? Recordemos, hagamos un paréntesis, recordemos que los electrones no son cargas puntuales, ¿no es cierto? Dentro de una molécula lo que tenemos son densidades electrónicas, ¿ya? Piénsenlo como densidades, como nubes, etc. ¿Okay? Por lo tanto, lo que yo veo en este mapa de potencial electrostático es que tengo una muchísima mayor carga negativa sobre el átomo de oxígeno que sobre el lado del carbono. Y eso genera un dipolo y por lo tanto obtenemos un mayor momento dipolar. ¿Okay? ¿Cómo, digamos, esto es lo físico, esto es lo que nosotros vemos en la molécula real, ¿no es cierto? Pero ¿cómo, digamos, racionalizamos esto ahora a nivel de las reacciones químicas y de los potenciales mecanismos que se pueden dar en una reacción? Lo vemos de 2 maneras.
una manera es verlo, ¿no es cierto?, en el sentido de que los electrones están con una mayor densidad, que es lo que vemos en el potencial electrostático, pero también lo podemos ver en términos de formas resonantes. Podemos decir, el átomo, el grupo carbonilo está constantemente yendo y viniendo entre dos formas resonantes. Tengo una forma resonante en donde el doble enlace está, ¿no es cierto?, entre el carbono y el oxígeno, y los electrones están relativamente parejos. Y tengo otra forma resonante en donde el oxígeno se lleva todos los electrones del enlace pi, y el carbono queda con una carga positiva y el oxígeno queda con una carga negativa. Y esa forma resonante, que no es un equilibrio químico, ¿no es cierto?, sino que es un equilibrio físico, nos dice que hay una parte, ¿no es cierto?, de la carga que está en el oxígeno versus otra parte negativa, digamos, y una parte positiva en el átomo de carbono. Ambas formas son simplemente simplificaciones de la realidad, digamos. La realidad es que hay una densidad electrónica y que por lo tanto me permite a mí, en estas simplificaciones, me permite a mí identificar un punto en donde la molécula puede reaccionar. ¿Por qué? Porque nosotros vimos en el módulo anterior, ¿no es cierto?, que la reactividad está dada precisamente por estas diferencias de polaridad, estas diferencias de carga. Entonces, un nucleófilo, ¿no es cierto?, es una especie química que tiene una alta densidad de carga negativa, y esa alta densidad de carga negativa lo lleva a juntarse con un electrófilo que tiene una alta densidad de carga positiva o una deficiencia de electrones, y eso lleva a la formación de un enlace, ¿no es cierto? Entonces, el identificar ahora, el mirar al grupo carbonilo ahora en términos de sus formas resonantes, por ejemplo, a mí me hace darme cuenta de que el grupo carbonilo tiene una zona que es electrofílica y otra zona que es potencialmente nucleofílica, y que tengo estas dos opciones, digamos, dentro de la misma molécula. ¿Okay? Y que esto nos vamos a dar cuenta que define en la práctica cómo es que reaccionan los grupos carbonilo, y que esa reactividad difiere considerablemente de lo que le sucede a los grupos dobles enlaces normales. ¿Okay? Donde los grupos dobles enlaces normales, ¿cómo los clasificaba yo dentro de este sistema de nucleófilos y electrófilos? Lo clasificaba como un nucleófilo, ¿no es cierto? Y él atacaba a un electrófilo y se producía un carbocatión, y después ese carbocatión reaccionaba de otra manera, y ahí tenía, ¿no es cierto?, una adición a ese doble enlace. ¿Ya? Pero ahora resulta que tenemos un doble enlace en donde una parte del doble enlace es nucleofílica, pero otra parte es electrofílica, y por lo tanto podría ser susceptible a ser atacado por un nucleófilo. ¿Okay? Y nos vamos a dar cuenta de que efectivamente esa es la manera en donde normalmente, o con la que normalmente se producen este tipo de reacciones. Entonces, nos vamos a dar cuenta que prácticamente todas las reacciones que vamos a ver en este módulo tienen esta forma que ustedes ven aquí. Tengo un aldehído o una acetona, en este módulo, digamos, de aldehído y acetona. Tengo un aldehído y una acetona que se enfrenta a una molécula que tiene una parte nucleofílica y otra parte electrofílica, o vamos a ver solamente el nucleófilo, y lo que va a suceder, ¿no es cierto?, es que se va a producir una adición al doble enlace, una suerte de adición al doble enlace, en donde el nucleófilo, la parte nucleofílica, va a quedar unida al átomo de carbono, que es la parte electrofílica, y la parte electrofílica de la molécula va a quedar unida al oxígeno nucleofílico. Y vamos a obtener un producto de adición nucleofílica. Entonces ahora lo que tenemos es una adición nucleofílica. No una sustitución, sino una adición nucleofílica. Un ejemplo simple es el ejemplo de un aldehído y una acetona con el agua. ¿Ya? Es decir, el disolver un aldehído o una acetona en agua, ponerlas en contacto, genera un equilibrio en donde se produce un diol geminal, o también conocido como un hidrato. ¿Okay? Entonces, lo que sucede aquí, lo vamos a ver
vamos a ver un poquito más adelante el mecanismo, ¿no es cierto? Pero esencialmente lo que sucede es que el oxígeno del agua ataca al carbonilo. Esto genera la abertura del doble enlace en donde el oxígeno capta, recibe sus electrones, queda con una carga negativa, y este oxígeno negativo capta un protón del ambiente, y este oxígeno queda como OH, y este carbono queda con un enlace OH una vez que esta molécula de agua también perdió un protón digamos, al sistema. Entonces tengo un OH, que es el oxígeno del carbonilo más un hidrógeno del ambiente, y un OH, que es completamente del agua. Y eso produce este diol geminal. Se dice diol geminal porque son dos alcoholes, es un diol, pero están sobre el mismo carbono. Cuando dos grupos están sobre el mismo carbono, se dice que están geminales. ¿Okay? Cuando están sobre grupos uno al lado del otro, se dice que son vecinales. ¿Okay? Entonces, este es un equilibrio. Se produce un equilibrio, y este equilibrio, ¿no es cierto?, que se conoce como constante de hidratación, se puede definir como la concentración de hidrato, de producto, partido por las concentraciones de agua y de sustrato, digamos, de aldehído cetona. Si nosotros comparamos los constantes de hidratación de diferentes aldehídos y cetonas, nos vamos a dar cuenta de que hay una diferencia muy, muy importante en el efecto que producen los grupos sobre el grupo carbonilo y la constante de hidratación. Si nosotros miramos la constante de hidratación del formaldehído, nos vamos a dar cuenta que ¿no es cierto?, es del orden de 4 por 10 a la 1, y genera un 99, en la práctica, 99,9% de porcentaje de hidratación, es decir, prácticamente el 100% de esa formaldehído está en la forma de un hidrato cuando cuando lo colocamos en presencia de agua. Por otro lado, cuando sustituimos uno de estos hidrógenos por un grupo metilo, por un grupo alquilo, esta sustitución genera una disminución importante del porcentaje de conversión, llega a 50%, la constante de hidratación baja en varios órdenes de magnitud, llega al orden de 2 por 10 a la menos 2. Si este grupo alquilo tiene más grupos unidos a él, aumenta también la constante de forma, ¿no es cierto?, digamos, no tan importante, pero igual resuena en el porcentaje de conversión. Y si yo ya derechamente elimino los dos hidrógenos y dejo dos grupos alquilo, por ejemplo en el caso de la dimetilcetona, ya tengo una constante de hidratación que está en el orden de por 10 a la menos 5, y el porcentaje de hidratación es menos de un 0,2%. Por lo tanto, estamos enfrente, ¿no es cierto?, de un efecto bastante notorio de la identidad de los grupos que están unidos al grupo carbonilo con la constante de hidratación. Ahora, ¿por qué sucede eso? Y esa es una buena pregunta. Y la razón es que hay dos efectos, esencialmente. Uno de los efectos es un efecto de estabilización. Cuando nosotros tenemos un equilibrio, cualquier equilibrio, ¿no es cierto?, mientras más estable sea uno de los dos lados, ¿no es cierto?, la constante de equilibrio se va a tender a desplazar, ¿no es cierto?, hacia ese lado. ¿Okay? Entonces, en este caso nosotros tenemos el grupo, ¿no es cierto?, aldehído, y tenemos el producto. Si yo estabilizo el producto, la constante de equilibrio se desplaza hacia la derecha, porque recuerden que la constante de equilibrio depende de delta G, depende de la diferencia de energía libre. Si la diferencia de energía libre aumenta hacia uno de los lados, entonces se va a ir para acá. Si aumenta hacia el otro lado o disminuye, depende de cómo lo vean, ¿no es cierto?, se va a empezar a ir hacia el otro lado. Entonces, tener un aldehído más estable hace que en la práctica ustedes tengan, ¿no es cierto?, si ustedes lo ven de esta manera,
lo que ustedes tienen es que tienen un estado que está aquí, ¿no es cierto? Y después tienen un estado que está acá. La constante de equilibrio depende de este delta, ¿no es cierto? Si yo estabilizo esto, en la práctica que estoy haciendo, lo llevo más abajo, ¿no es cierto? Voy a tener algo parecido, pero este delta es distinto, es menor. Y por lo tanto, la constante de equilibrio no va a estar tan desplazada hacia el grupo que se estabiliza. ¿Okay? Entonces, en la práctica, una estabilización del grupo carbonilo lleva necesariamente a una disminución de la constante de equilibrio que tiene en este caso, con la formación del hidrato. Entonces, ¿por qué tendrían que ser más estables los grupos? La razón es que los grupos alquilo, nosotros sabemos que son grupos que entregan carga. Ya vimos lo que sucedía con los carbocationes, ¿no es cierto? Donde los carbocationes, mediante hiperconjugación, entregaban parte de su carga para estabilizar la carga positiva del carbocatión. Aquí tenemos un pseudo carbocatión, porque el carbono del carbonilo, como el oxígeno se está llevando sus electrones, entonces ese átomo de carbono tiene una carga pseudo positiva. ¿Ya? No es formal, no es 100%, pero si lo vemos en términos de las formas resonantes, la forma resonante de la derecha, que es la que tiene el carbono con carga positiva, es un carbocatión. Y ese carbono con carga positiva va a ser más estable si es que unido a él hay un grupo alquilo. ¿Okay? Porque el grupo alquilo va a ser capaz de entregar parte de esa carga y estabilizar esa carga positiva. Y eso explica por qué más grupos unidos a él generan en la práctica una mayor, digamos, estabilidad, ¿no es cierto?, del grupo carbonilo y por lo tanto una menor constante de, digamos, de equilibrio. Ahora, si lo vemos por el lado de la estructura también de la molécula, las moléculas nosotros ya sabemos que mientras más grupos tengan, esos grupos van a molestarse unos con otros y la energía de esa molécula con más grupos va a aumentar. ¿Okay? Y por lo tanto, si ahora yo analizo la estabilidad del grupo final, el formaldehído, que es el carbonilo que tiene dos hidrógenos, en cierta manera es también el hidrato menos voluminoso de todos, y por lo tanto es el que menos se molesta entre medio de los grupos. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo un hidrato del formaldehído, voy a tener al grupo carbonilo, ¿no es cierto?, con dos hidrógenos y con dos OHs. Y aquí va a haber relativamente poca molestia entre ellos. Y por lo tanto, este es un aldehído, es un hidrato estable. Va a tener más estabilidad que un hidrato, por ejemplo, en donde yo reemplazo este hidrógeno por un grupo metilo, en donde ya la cosa va a empezar a molestar mucho más, va a empezar a haber interacción aquí, y si coloco dos grupos metilos, hay más interacción aquí, y por lo tanto, eso va haciendo de que la energía de este hidrato aumente. Y eso, nuevamente, disminuye la constante de equilibrio y la lleva más hacia los reactivos, hacia el aldehído. Entonces, en la práctica, lo que sucede es que estos dos efectos se suman y generan un efecto más agudo sobre la constante de equilibrio cuando hay más grupos alquilo unidos, ¿no es cierto?, al grupo carbonilo. Entonces aquí podemos ver un caso extremo en donde reemplazamos, ¿no es cierto?, por ejemplo, grupos, grupos fluoruro, por ejemplo, estos trifluoruros, estos carbonos trifluoruros, son átomos de carbono, ¿no es cierto?, que tienen grupos flúor que tienden a llevarse la carga positiva, y eso en la práctica es tener el contrario de un grupo que entrega carga, ¿okay? Que sería el grupo alquilo normal. Si nosotros tenemos un CH3, tenemos un grupo alquilo normal, y en principio entrega carga, pero si tenemos esos hidrógenos ahora son flúor, este grupo alquilo no es capaz de entregar carga, de hecho tiende a llevarse la carga,
y lo que estoy haciendo es colocar dos grupos alquilo que tienden a llevarse la carga para allá, ¿ya? Entonces, eso obviamente desestabiliza tremendamente al grupo carbonilo que está aquí y hace que su energía aumente. Al aumentar la energía, voy a tener aunque este hidrato sea relativamente voluminoso, esto está muy arriba y por lo tanto este delta que está aquí es muy grande y eso lleva, ¿no es cierto?, a una constante de hidratación extrema de 22.000. ¿Okay? Entonces ahí podemos ir viendo un poco cómo estos efectos se van generando en la práctica. ¿Okay? Vale. Entonces, el mecanismo. ¿Cómo podemos, digamos, elucubrar el mecanismo? Una buena idea es, y de hecho se ve mucho mejor cuando vemos el mecanismo que se produce con los verdaderos nucleófilos que pueden darse en la misma reacción, digamos. Digamos que, por ejemplo, yo hago la reacción de hidratación, pero mediada por base, es decir, hago que el pH sea un poco mayor. Lo que va a suceder es que voy a tener iones OH, siempre tengo iones OH en una solución acuosa, pero voy a tener una mayor concentración de iones OH. Estos grupos OH son buenos nucleófilos, van a atacar al grupo carbonilo, van a abrir al grupo carbonilo y se va a generar, ¿no es cierto?, se va a generar este grupo que ya no tiene el doble enlace, sino que ya tiene una hibridación tipo sp3. El oxígeno del carbonilo queda con una carga negativa porque se llevó los electrones del enlace pi. Y este oxígeno con carga negativa es básico, capta rápidamente un protón del medio, de las otras moléculas de agua, y al captar este protón obtiene una carga neutra y obtenemos nuestro diol geminal. El producto, porque como yo quité un protón de una molécula de agua, voy a obtener un OH-, voy a obtener un grupo de hidroxilo, y este grupo de hidroxilo, ¿no es cierto?, es una regeneración del grupo de hidroxilo que atacó originalmente. Entonces el grupo que atacó originalmente queda en la molécula, pero se renueva con otro grupo OH que se genera de la captación de este protón. Entonces, digamos, en términos de equilibrio de la reacción está catalizada por un medio básico, ¿ya? Pero lo que se consume es agua, ¿ok? Entonces, recuerden que es una característica de la catálisis que haya una regeneración del grupo que catalizó, ¿ok? Es decir, no hay un consumo neto del compuesto que catalizó. ¿Okay? Entonces, en términos energéticos, tenemos el grupo carbonilo con el agua y el medio básico. Se produce, ¿no es cierto?, un acercamiento del grupo OH al grupo carbonilo y ese grupo carbonilo empieza a romperse hasta que se obtiene, ¿no es cierto?, este estado de transición. Es un estado de transición, estamos en la punta del cerro. Está a medio formarse el enlace carbono-oxígeno y a medio romperse el enlace pi carbono-oxígeno del carbonilo. Y una vez que se produce el enlace y se rompe el enlace pi, obtenemos, ¿no es cierto?, nuestro grupo que tiene una carga negativa, ¿no es cierto? Y ahora este grupo con oxígeno negativo se mezcla con el agua, capta un hidrógeno del agua, nuevamente tenemos un nuevo estado de transición que es esta captación a medio entrar, ¿no es cierto?, del oxígeno con el hidrógeno y el enlace a medio romper del OH con su hidrógeno en la molécula de agua. Y finalmente esas dos cosas terminan de suceder, se produce el enlace final entre el carbono y el oxígeno y el OH, perdón, y se libera OH-, que sería el equivalente al OH- que entró originalmente. Hay una regeneración del catalizador. ¿Okay? El paso determinante de la reacción es el primero, es el que tiene mayor energía, ¿no es cierto? Y por lo tanto la constante de velocidad, la ley de velocidad va a depender del sustrato
y, ¿no es cierto?, de la concentración del catalizador, que en este caso sería el OH-, que son los que participan, ¿no es cierto?, de la molécula, de la reacción. Entonces, la otra opción, y esto es interesante, nos vamos a dar cuenta que en los grupos carbonilos hay una opción, una opción de una catálisis, podríamos decir, de dos vías. En el caso de la hidratación tenemos la posibilidad de una reacción catalizada ahora por ácido. ¿Okay? Y ahí nos damos cuenta de que las catálisis tienen mecanismos por los cuales se producen que no necesariamente, digamos, son equivalentes unos con otros para diferentes catalizadores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué habíamos hecho antes? ¿Por qué catalizamos la reacción? ¿Por qué el agua no es suficiente para reaccionar con el aldehído? Sí es suficiente para reaccionar, pero la velocidad de la reacción, ¿no es cierto?, no va a ser muy rápida porque el agua es un mal nucleófilo. ¿No es cierto? Y como el agua es un mal nucleófilo y la velocidad de la reacción depende de la primera parte de la reacción, en donde el nucleófilo es el que tiene que atacar al grupo carbonilo, entonces esa velocidad no va a ser muy buena. ¿Qué es lo que hice? Fue hacer lo mismo que hacía cuando trabajábamos la sustitución nucleofílica. Mejoré el nucleófilo. En vez de usar agua, que es un mal nucleófilo, le coloqué OH-, que es un mejor nucleófilo. Y la reacción funciona más rápido, mejor. Pero ahora, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo ahora? Ahora, en vez de mejorar el nucleófilo, lo que voy a hacer es mejorar el electrófilo. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? El aldehído, al estar en el medio ácido, como tenemos una parte electrofílica y una parte nucleofílica, nos aprovechamos de la parte nucleofílica del carbonilo para que ésta capte un protón electrofílico del ion hidronio, y al captar ese protón, el oxígeno queda con una carga positiva, lo que va a hacer que el enlace pi entre el carbono y el oxígeno se debilite. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora el oxígeno ya no tiene electrones para dar, está con una carga positiva y por lo tanto va a tratar de empezar a llevarse esos electrones que tiene compartidos con el carbono, y eso va a empezar a debilitar el enlace, y más importante aún, va a empezar a aumentar la carga positiva que tiene el carbono en el carbonilo. Eso permite que el agua, un mal nucleófilo, reaccione con el carbonilo, porque ahora el carbonilo podríamos decir que es más apetitoso que el carbonilo original, que no estaba teniendo estos problemas que está teniendo este carbonilo. ¿Okay? Por lo tanto, el agua logra atacar sin problemas a este carbonilo, que es un carbonilo que tiene una mejor electrofilia, reacciona con él, y ahora obtengo la forma, ¿no es cierto?, con hibridación sp3, en donde el OH original ya tiene el protón, porque esto sucedió en la primera parte de la reacción, y el agua, al ser neutra, cuando ataca, queda con carga positiva, y nuevamente en una reacción ácido-base se pierde un protón, ahora en este caso con el agua, y se regenera el ion hidronio. Nuevamente tenemos que el catalizador se regenera en la reacción, ¿no es cierto? Y eso nos da cuenta de que es efectivamente un catalizador, no se está consumiendo. Nuevamente, el consumo neto es de una molécula de agua. Entonces, con eso pudimos, digamos, hacernos una idea general de cómo reacciona, ¿no es cierto?, el grupo carbonilo, por ejemplo, con una molécula de agua, con una catálisis básica y una catálisis ácida. ¿Cómo reacciona ahora con otras moléculas o con otros nucleófilos? Y aquí nos vamos a empezar a encontrar con un poco la misma idea de las sustituciones nucleofílicas que vimos anteriormente, ¿no es cierto? Nos vamos a encontrar en cierta manera con los mismos nucleófilos que utilizábamos para hacer sustituciones nucleofílicas en las reacciones, en los haluros de alquilo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un aldehído o una acetona,
Este R o R' puede ser un grupo alquilo, puede ser un hidrógeno, etcétera, etcétera. Y tenemos cianuro de hidrógeno, ¿ya? Nuevamente nosotros sabemos que este es el ácido de un nucleófilo que puede ser más fuerte, que es el grupo Cn-, ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos que si yo quiero tener un buen grupo nucleofílico, entonces es preferible que yo utilice la forma básica, la base conjugada. Entonces, esta reacción que lleva a la formación de cianohidrinas se da mucho mejor cuando se utiliza cianuro de sodio. ¿Okay? Vamos a ver que además este es un tema de vida o muerte, porque en realidad si usan ácido cianhídrico hay una buena probabilidad que terminen muertos. Entonces, la idea mejor es utilizar el cianuro de sodio. Entonces, la reacción se va a dar, ¿no es cierto?, por por un ataque nucleofílico del carbono, ¿no es cierto?, del triple enlace. Este carbono, que tiene una carga negativa por la acidez del hidrógeno que tiene al final, reacciona con el grupo carbonilo, lo abre y se forma la cianohidrina, se capta un protón del medio y se obtiene la cianohidrina. Es exactamente equivalente a la molécula de agua. Fíjense que en la molécula de agua yo tengo hidrógeno OH y aquí tengo cianuro hidrógeno. Y ahí tengo el grupo. ¿Cómo se hace la reacción? Entonces tenemos cianuro de sodio, que es una sal. Ese es el cianuro que normalmente la gente le dice cianuro, que es un polvo, ¿ya? Porque en realidad el ácido cianhídrico es digamos, es un gas, ¿ya?, que evoluciona en la reacción. Si ustedes toman cianuro de sodio y lo colocan en un medio ácido, van a ver una evolución de gas, que es el ácido cianhídrico. Y la reacción se hace en una mezcla de agua con éter, ¿ya? Y ustedes pueden ver, dice then HCl. Aquí el inglés, como les digo nuevamente, es debido a muerte, porque then significa después, ¿ya? Si ustedes colocan NaCN, agua, éter, y a esa mezcla le colocan ácido clorhídrico, lo que va a suceder es que van a acidificar la solución acuosa, y el cianuro va a captar un protón. El cianuro es un ácido débil, y por lo tanto el grupo ciano va a captar rápidamente un protón y van a ver una evolución de gas, y eso probablemente sea lo último que vean, ¿no? Entonces, lo que se hace en realidad es que ustedes hacen la reacción con cianuro en agua, el grupo ciano va a atacar, y como no hay, digamos, como hay un contraión en la solución, lo que va a suceder es que el oxígeno no va a captar un protón, sino que se va a captar al contraión y se va a formar una sal, y esto va a precipitar. ¿Okay? Eso después uno lo recolecta en una filtración, y de esa filtración, de ese filtrado, ustedes toman ese sólido y después lo colocan en un medio ácido, por eso el luego ácido clorhídrico, para sacar ese grupo sodio que está ahí y que capte un hidrógeno y forme la cianohidrina final que uno quiere que se dé. ¿Okay? Entonces aquí ustedes pueden ver la cianohidrina del 2,4 diclorobenzaldehído, que es la 2,4 diclorobenzaldehído cianohidrina, o la cianohidrina de la acetona, que es la acetona cianohidrina. ¿Okay? El mecanismo. El mecanismo se da a partir de la base conjugada, el grupo cianuro, en donde el carbono que tiene la carga negativa ataca al grupo carbonilo, abre el grupo carbonilo, se produce esta estructura donde el carbono ahora ya tiene hibridación sp3 y el oxígeno está con carga negativa. Este es el equivalente, ¿no es cierto?, a la hidratación, pero en medio básico. Y este oxígeno ahora capta un protón del medio, que puede ser una molécula de agua o puede ser, ¿no es cierto?, un grupo HCN, pero en la práctica la reacción no se produce cuando se hace en ácido cianhídrico, es como se produce, como lo estamos viendo acá, pero en la práctica real lo que se hace es trabajar con el cianuro de sodio, y entonces este oxígeno negativo capta un sodio y precipita. Y luego esa sal se coloca en una solución de agua ácida con ácido clorhídrico para que se produzca cloruro de sodio y la cianhidrina. ¿Okay? Pero esto es un poco la idea. Otra reacción tremendamente importante, y aquí quiero que pongan harta atención porque después el próximo semestre
vamos a utilizar muchísimo esta reacción porque esta es una reacción que es la que permite que se formen enlaces entre carbohidratos, el famoso enlace glicosílico. ¿Okay? Así que es súper relevante la reacción. Los aldehídos, ¿no es cierto? O también las cetonas, tienen la capacidad de formar hemiacetales y acetales. ¿Cómo se produce esa reacción? Se produce mediante la adición de un grupo alcohol, ROH. La misma idea de la hidratación, la misma idea de las cianhidrinas. Esta vez la reacción se produce en medio ácido. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coloca el aldehído, se coloca en un medio del alcohol que se necesita hacer la reacción y se coloca algún tipo de ácido. ¿Ya? Puede ser un ácido clorhídrico anhidro, digamos, el ácido clorhídrico es un gas, se puede generar un gas y burbujearlo en el medio. También se puede hacer, se puede tratar, por ejemplo, con algún, que es muy común también en algunas reacciones donde no se usa el alcohol, sino que se usa algún tipo de ácido orgánico como catalizador. Es una reacción que es una catálisis, así que no se necesita una gran, no hay una, no está, digamos, gastando ácido, entonces solamente se necesita que esté. Entonces, lo que sucede aquí, ¿no es cierto?, es que primero se va a producir una adición del grupo OR, generando un enlace, un carbono que tiene un grupo OR y un grupo OH. A eso le llamamos hemiacetal y este sería el equivalente a la hidratación, ¿no es cierto? En la hidratación tenemos OH, OH. Pero en el caso de la formación de acetales, esta reacción también da una segunda reacción de este grupo hemiacetal para generar lo que se conoce como un acetal. Esta ya no es una reacción digamos, de carbonilo, sino que esta ya es una sustitución nucleofílica. ¿Ya? Y es una sustitución que está catalizada por ácido. ¿Okay? Vamos a ver el mecanismo un poquito más adelante, pero digamos, esencialmente esa es la idea. Ahora, el hemiacetal, ambas reacciones son equilibrios, digamos, pero la formación del hemiacetal es un equilibrio que se da en la solución, digamos, ustedes van a generar, pero el hemiacetal no es estable como para aislarse. ¿Okay? Solamente se produce en el equilibrio en solución. No así el acetal. Una vez que se produce la reacción del acetal, este acetal es mucho más estable y este puede permanecer como acetal perfectamente estable y se puede aislar y etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, en realidad, el hemiacetal nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, como una formación que se da en solución, pero los carbohidratos, cuando se unen unos con otros, se generan en forma de acetales o su equivalente, digamos, dependiendo de si este OR es otra cosa, etc. Ahí vamos a ver eso en el otro semestre. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el benzaldehído con dos moléculas de etanol. ¿Por qué? Porque la reacción requiere de dos grupos alcohol. En principio podrían ser distintos, ¿no es cierto? Pero eso está medio complicado porque si ustedes tratan de meter uno y después el otro, en realidad van a tener que, digamos, tener una mezcla de los dos alcoholes. Entonces se puede dar dos de uno, dos del otro, uno y uno, etc. Entonces en general eso no se hace y solamente se coloca en términos del alcohol. Entonces tenemos el alcohol, tenemos el benzaldehído y tenemos el ácido clorhídrico. Y lo que se obtiene es el acetal, en donde los dos grupos OR, en este caso O-etil, están unidos al benzaldehído y se obtiene el acetal. ¿Okay? Ahora, como es una reacción de equilibrios, en realidad los rendimientos nunca son muy buenos, ¿ya? Porque uno trata de ir como empujando el equilibrio hacia un lado de allá, pero no es tan fácil. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? El mecanismo sucede de la siguiente manera. Tenemos el aldehído en medio ácido, y el medio ácido, y aquí está la gracia de la catálisis, en el medio ácido el oxígeno del carbonilo se protona, de la misma manera como funciona la catálisis ácida, ¿no es cierto?,
en la reacción que habíamos visto en la hidrólisis, ¿no es cierto?, catalizada por ácido. Hay una protonación del oxígeno que lleva a una mejora del grupo carbonilo como un electrófilo. ¿Okay? Entonces, la misma idea, aquí en vez de ser una molécula de agua como en la hidrólisis, es una molécula de OHR, que reacciona ahora con este mejor electrófilo protonado, este carbonilo protonado, y se produce la forma, ¿no es cierto?, con hibridación sp3, que por un tema ácido-base pierde el hidrógeno, ¿no es cierto?, que tenía el grupo alcohol originalmente, y obtenemos el hemiacetal. Entonces este equilibrio se da en el momento en que nosotros colocamos, dejamos que entren en contacto el aldehído con el alcohol en un medio ácido, y este equilibrio se da perfectamente. ¿Okay? Pero nosotros no podemos aislar este hemiacetal, ¿no es cierto? Porque nosotros eliminamos el disolvente, que podría ser este alcohol, ¿no es cierto? Y el equilibrio se va a desplazar de vuelta al aldehído y vamos a obtener aldehído. No podemos obtener este hemiacetal porque no es estable, ¿ya? Pero si nosotros empezamos a hacer un equilibrio en el que uno empieza a sacar el agua del equilibrio, ¿ya? Este equilibrio va a seguir yéndose adelante cuando algunas de estas moléculas de hemiacetal vuelven a captar un protón, este oxígeno vuelve a captar un segundo protón, se obtiene ahora esta forma protonada, y esta forma protonada se pierde en el principio de una sustitución SN1. ¿Okay? Entonces ahora nosotros tenemos una SN1 en donde el oxígeno, el grupo saliente se fue, y obtenemos un carbocatión. ¿Okay? Este carbocatión es relativamente estable porque se estabiliza por resonancia con el oxígeno que está digamos, del grupo OR que entró originalmente, ¿no es cierto? Pero esencialmente es un carbocatión. Y como cualquier carbocatión, puede reaccionar nuevamente con una nueva molécula de alcohol, ¿no es cierto?, que va a estar en exceso normalmente, y al reaccionar este carbocatión va a generar ahora el acetal, que en un primer momento está protonado, pero pierde el protón, y se obtiene el acetal final neutro. ¿Okay? Ahora, ¿cómo uno hace esta reacción? La hace eliminando el agua. Entonces, lo que normalmente se hace tienen dos opciones. Una opción es utilizar un agente desecante. Un agente desecante es una sustancia que uno le agrega normalmente al disolvente orgánico, y ese disolvente y esa sustancia capta agua del medio orgánico y la quita del equilibrio, ¿ya? Entonces, si yo hago esa reacción en presencia de un desecante, de un medio desecante, lo que va a suceder es que la reacción va a llegar primero al hemiacetal, pero algunas moléculas de hemiacetal van a volver a reaccionar y se va a empezar a producir este carbocatión. ¿Okay? Eso va a empezar a suceder al principio, ¿ya? Pero a medida que se producen moléculas de carbocatión, ¿no es cierto?, también se producen moléculas de agua, se empieza a generar el problema de que las mismas moléculas de agua atacan al carbocatión y se devuelven en la reacción. ¿Okay? Entonces, si yo empiezo a sacar estas moléculas de agua del sistema, entonces este carbocatión no tiene otra opción que reaccionar con otro grupo del alcohol y generar el acetal. Entonces el truco está en ir sacando el agua. Entonces lo pueden sacar con un agente desecante, o la otra opción es utilizar una técnica que se llama destilación azotrópica, ¿ya? En la destilación azotrópica lo que hacen es que hacen la reacción en un disolvente que genere una mezcla azotrópica con el agua, ¿ya? ¿Qué es una mezcla azotrópica? Lo vimos en las técnicas de destilación, pero son mezclas que destilan como si fuesen una sola sustancia, es decir, no destilan en dos partes, digamos. Necesitan una destilación fraccionada para poder hacer una destilación, separar esas mezclas azotrópicas. Entonces, si ustedes empiezan a destilar el disolvente por un lado
y ese disolvente se lleva moléculas de agua con él, y ustedes por el otro lado van reponiendo el disolvente con un disolvente seco, entonces van a ir secando la solución constantemente porque van llevándose el agua por un lado y van metiendo disolvente seco en el otro. ¿Okay? Eso se puede hacer con varios disolventes, algunos de los mismos alcoholes con los cuales se hace esto se puede hacer también, pero hay algunas mezclas azotrópicas bastante buenas como el caso del tolueno. Por ejemplo, el tolueno o el benceno se usan mucho como mezclas azotrópicas porque destilan bastante bien con un porcentaje relativamente alto de agua en una destilación simple, entonces ustedes pueden ir metiendo el tolueno después seco de vuelta para que se mantenga el volumen de la solución, pero se va llevando el agua y van secando la solución. ¿Okay? Ahora, aparte de la reacción, digamos, de lo que les comentaba, de la importancia que tienen en términos del tema, podríamos decir, biológico, los carbohidratos, etcétera, hay una parte química que también que también es interesante del uso de los semiacetales. Los semiacetales, perdón, los acetales. Los acetales se utilizan muchísimo en una técnica dentro de la síntesis orgánica que se llama grupos protectores. ¿Okay? Y esto se produce porque cuando uno hace reacciones, yo creo que ya de a poquito nos vamos dando cuenta de que muchas veces las mismas condiciones de reacción, que son las que se utilizan para hacer reaccionar por ejemplo, para hacer una sustitución nucleofílica, por ejemplo, estábamos viendo el grupo del cianuro, etcétera, también reaccionan con otros grupos funcionales. Y por lo tanto, tratar a medida que la molécula se va haciendo más compleja, se va produciendo un problema de que cuando yo quiero hacer una cierta reacción, necesito que esa reacción sea lo más selectiva posible y que lo que yo quiero que se produzca sea el cambio que se produzca. Y no que yo quiera que la reacción se produzca en este carbono y resulta que está reaccionando con otra parte de la molécula y con una parte que yo no quiero que reaccione. ¿Okay? Ahí es donde se empiezan a utilizar lo que se conocen como grupos protectores, que son grupos que uno añade a un grupo funcional para evitar que ese grupo funcional reaccione a ciertas condiciones de reacción que son las que yo quiero utilizar para hacer una reacción en otra parte de la molécula. ¿Okay? Entonces, los acetales se utilizan mucho, o la formación de acetales se utilizan mucho para cambiar las propiedades químicas del grupo carbonilo y hacer reacciones que normalmente harían que ese grupo carbonilo reaccione para generar otras cosas. ¿Okay? Y en esos casos, digamos, el acetal que comúnmente se utiliza es este que ustedes ven acá, que es un acetal cíclico. El acetal cíclico es esencialmente lo mismo que el acetal que vimos con el etanol, por ejemplo, pero en donde los dos grupos OH que entran al sistema vienen de la misma molécula. ¿Okay? Y en este caso, el etilenglicol. Entonces, si yo tomo etilenglicol, ¿no es cierto? Y lo hago reaccionar, perdóname, y lo hago reaccionar, por ejemplo, con heptanal, lo que va a suceder es que se va a producir el hemiacetal primero con uno de los grupos OH, esto se va a abrir, y después va a venir el segundo grupo OH de la misma molécula y va a reaccionar con el mismo y se va a producir el 2-hexil 1,3-dioxolano, que es el acetal cíclico del grupo carbonilo que estaba aquí, de la acetona. Yo siempre esto cuando lo miro, siempre me da la sensación de que es una suerte de carbonilo, pero que se puso un casco. ¿Okay? Entonces, ahora puede ir a la guerra sin ningún problema. Yo puedo hacer una reacción X que normalmente hubiese destruido el grupo carbonilo o lo hubiese hecho cambiar digamos, de forma, pero con este casquito que tiene, la reacción puede funcionar mucho mejor. ¿Ya? Aquí lo podemos ver con la metilbencilcetona. Un grupo OH ataca al carbonilo, se produce el hemiacetal, después el otro OH ataca y se produce el dioxolano, el 1,3-dioxolano. Fíjense que aquí estamos usando benceno y ácido paratonelsulfónico. Seguramente el benceno se está utilizando para destilar, para secar el benceno por destilación azotrópica,
para ir quitando el agua de la reacción, y utilizamos el ácido para-Antonio sulfónico como donor de protones en la reacción. Recuerden que la reacción es catalizada por ácido. Entonces, en vez de utilizar ácido clorhídrico, utilizamos el ácido para-Antonio sulfónico. Entonces, esta reacción se hace normalmente en reflujo, es decir, calentamos la reacción a ebullición con el benceno para que esto reaccione con esto, y a medida que se empieza a acumular el agua empieza a destilar con el benceno en una mezcla, creo que es algo así como 80-20, y yo voy agregando benceno seco acá, y el agua va saliendo por el otro lado, y mis moléculas siguen reaccionando en el balón. ¿Okay? Entonces, en términos generales, ¿no es cierto? Y bueno, y lo interesante de esto es que si ustedes ahora toman un acetal y lo colocan en agua, y le colocan un poquito de ácido, rápidamente lo que va a suceder es que el ácido va a catalizar la reacción contraria, es decir, esto se va a protonar, el agua va a reaccionar con el carbonilo, se va a producir el hemiacetal, y eso rápidamente va a entrar en equilibrio con la acetona o el aldehído, y yo puedo aislar mi aldehído de vuelta. Es decir, yo le puedo colocar el casco, y después en una reacción relativamente simple, puedo sacar el casco. Entonces tengo condiciones para formar el, eh, el grupo protector, ¿no es cierto? Y tengo otras condiciones que son para sacar el grupo protector. Entonces, yo coloco el grupo protector, y lo único que tengo que cuidar es es de hacer mis reacciones sin colocar el sistema, por ejemplo, en este caso, en un medio ácido. Porque si coloco en medio ácido, el casco va a salir volando y la reacción ya no va a estar protegida a ese grupo carbonilo. ¿Okay? Entonces tengo que buscar condiciones para hacer mis otras reacciones, de manera de nunca tenerlos en un medio acuoso, en medio ácido, porque si no el acetal va a salir volando. ¿Okay? Veamos. Aquí hay un ejemplo, digamos, de cómo se pueden utilizar los grupos protectores. ¿Ya? Aquí tenemos un grupo alquino, ¿ya? En donde voy a hacer una reacción para reemplazar este grupo de hidrógeno que está aquí por un grupo metilo. ¿Okay? Normalmente lo que uno haría sería colocar esto en un medio básico para que se genere, ¿no es cierto?, la base conjugada de este grupo alquino. Eso se hace, por ejemplo, en medio de sodio metálico o algo así, para sacar este hidrógeno de aquí. Y este grupo de aquí, ¿no es cierto?, lo colocamos, por ejemplo, en yoduro de metilo, para que este grupo negativo ataque y haga una sustitución nucleofílica sobre un grupo metilo, el bromo salga volando y obtengo mi grupo metilado. Esa podría ser una buena idea. El gran problema es que si yo hago eso, este grupo negativo, que es una base, pero también es un nucleófilo, va a estar en contacto con otras moléculas que van a estar en la misma idea, y este negativo de aquí va a ir y va a atacar al carbonilo de otra molécula, ¿no es cierto? Porque uno no hace las reacciones de una, ¿no es cierto? Sino que las hace en miles de miles de miles de miles de millones. Entonces estos grupos negativos atacan a otros carbonilos que van a estar en la solución, y se van a empezar a producir sustituciones, adiciones al carbonilo por este nucleófilo que yo generé in situ en la reacción. Y obviamente eso es lo que eso yo no quiero. Yo quiero colocar un metilo, no quiero terminar con una molécula que es un dímero en la práctica, un doble de esta molécula pegada aquí, todo desarmado. Imagínense el tremendo desbarajuste. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero, protejo mi grupo. ¿Ven? Tengo mi grupo carbonilo, etilenglicol, ácido paratonel sulfónico, benceno, destilación azotrópica, hago mi reacción y obtengo mi acetal. El grupo carbonilo, la misma molécula, con el casco puesto. ¿Okay? Luego, a la guerra. Lo coloco en amiduro de sodio, que es una base fuerte, para quitar el protón y dejar la carga negativa, y en una segunda parte de la reacción tomo ese precipitado y lo hago reaccionar con yoduro de sodio. El yoduro de sodio, perdón, el yoduro de metilo. Y este yoduro de metilo va a sufrir una reacción de sustitución nucleofílica, porque esto va a estar con carga negativa,
va a atacar al carbonilo, ¿no es cierto? El yodo se va a ir y obtengo mi producto de sustitución. Y ahora coloco mi molécula en medio acuoso con una pizquita de ácido clorhídrico y el casco sale volando y obtengo mi grupo carbonilo y obtengo mi producto final en un buen rendimiento, ¿no es cierto? Sin problemas. Esas son las dificultades, por darles un pequeño ejemplo de lo que es hacer la síntesis o trabajar en síntesis orgánica. Síntesis significa de que tú tienes una molécula que tiene varios grupos y por lo tanto cuando tú haces una reacción tienes la posibilidad de que se produzcan más de una reacción. Y ahí entra la selectividad de las reacciones, cómo las haces, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y esto es una tremenda, podemos decir que es una tremenda área de investigación, obviamente, desde siempre, desde los inicios de la química orgánica, pero también es una tremenda área de desarrollo industrial, porque la mayoría de los compuestos que ustedes, que utilizamos todos, los plásticos y también las moléculas farmacéuticas, etcétera, todas esas sustancias no son sustancias naturales, son sustancias que nosotros podamos sacar de la naturaleza directamente. La gran mayoría pasan por un proceso de síntesis. Y eso significa de que hacer vías sintéticas, rutas sintéticas, desde compuestos que tenemos, ¿no es cierto?, hasta una molécula, por ejemplo, como el ácido acetil salicílico, ¿ya? La aspirina, por ejemplo, el ácido acetil salicílico, el ácido acetil salicílico se puede sintetizar a partir del salicilato, que es una sustancia que sí se puede aislar de la corteza de un árbol, ¿no es cierto?, que es de donde, del sauce, que es de donde se conoció y donde se utilizaba como producto, digamos, de medicina natural, podríamos decir, ¿ya? Ahí se descubrió, podríamos decir, las características que tiene el salicilato de metilo, ¿ya? Pero digamos, la aspirina que hoy en día uno consume a través de una farmacia es completamente sintética y está basada en productos industriales, ¿ya? En benceno, en los trozos de la molécula que se aíslan esencialmente del petróleo y de etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, la ruta sintética, ¿no es cierto?, de esa molécula digamos, va a definir el costo que va a tener esa sustancia después. Mientras más compleja, más difícil de sintetizar, más cara de sintetizar y por lo tanto más caro el producto que voy a obtener al final. Obviamente todos sabemos que la aspirina es muy barata, ¿no es cierto? De hecho, nosotros en el laboratorio, en los prácticos, podemos hacer aspirina, hacemos la reacción de síntesis de aspirina, ¿ya? Porque se puede hacer con reactivos relativamente simples, ¿okay? Y en pocos pasos sintéticos, ¿okay? Pero hay otras moléculas mucho más complejas que hacen que la síntesis sea mucho más difícil. La síntesis, por ejemplo, del Viagra, y llegó en el máximo digamos, de la popularidad del Viagra, hace unos 15 años atrás, más o menos, llegó un punto en donde Pfizer, que era la que hacía esa síntesis, el que sintetizaba esa molécula y que tenía la patente exclusiva. Recuerden que las farmacéuticas tienen 10 años de patente, de exclusividad de las patentes una vez que las presentan. Ahí tienen que sacarle el jugo al tema. Llegó un punto en donde Pfizer tenía, si mal no recuerdo, 3 fábricas gigantescas, de las más grandes de Europa, que solo sintetizaban Viagra. ¿Okay? Citrato de sildenafilo se llama. Y esa síntesis tenía un número de pasos importante. ¿Okay? Y hay una historia de un químico orgánico que premio Nobel, qué sé yo, que lo sentaron solo a disminuir el número de pasos que tenía esa síntesis, ¿ya? Para permitir que el fármaco lo pudieran vender más barato, ellos producirlo más barato y hacerlo y masificarlo en la práctica. ¿Okay? Y obviamente sacar más provecho económico, obviamente.
¿ya? Entonces, a veces simplemente decir, en vez de hacer estos 3, 4 pasos, hago un paso previo y después obtengo y llego aquí rápidamente a este producto más final, eso puede significar miles de millones de dólares digamos, en industria, que es la que tiene que llevar estos pasos. Estos mismos pasos que nosotros podemos hacer en el laboratorio y que nosotros hemos ido estudiando a poco, como la filtración, la destilación, la catálisis, todo ese tipo de cosas que hacemos en el laboratorio en cantidades pequeñas, tienen sus versiones industriales. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros decimos, ah, no, esto, no sé, pues esto lo destilamos, o esto lo recristalizamos, o etcétera, ese paso en términos industriales es tremendamente complejo. Entonces, eliminar pasos de síntesis significa ahorrarse mucho dinero en el proceso, pero además en la pérdida de sustancias, porque cuando ustedes hacen una ruta sintética, la ruta sintética, los pequeños, el menoscabos, los pequeños porcentajes que se van generando de menos en cada uno de los pasos, se van sumando unos con otros, y cuando después yo veo el rendimiento global de la reacción, me doy cuenta de que puedo tener un rendimiento global, por ejemplo, de un 30%. O sea, yo tuve que meter 1000 kilos de algo, ¿no es cierto?, para que me den 300 kilos de mi producto final, ¿ya? Y eso es porque el primer paso tiene un 90% de rendimiento, el segundo paso tiene un 95%, y me puedo ir a puros 95 para adelante, y igual voy a terminar con un rendimiento de un 70%, por ejemplo. Porque esos pequeños diferencias se van sumando una con la otra, sumando una con la otra, etcétera, hasta que obtengo un rendimiento muy malo. ¿Okay? Entonces, también mejorar las condiciones de reacción, incluso en porcentajes relativamente pequeños, puede traducirse en en tremendo ahorro cuando se habla de rutas sintéticas muy grandes. Y después ya hay moléculas que simplemente se salen de todas las, digamos, podríamos decir, eh, estándares, que ya son tan complejas y tan difíciles, ¿no es cierto?, que en la práctica no las podemos sintetizar, o si se sintetizan a nivel de laboratorio y de, digamos, prácticamente podríamos decir, como por el gusto de hacerlo o de generar una síntesis en el laboratorio, por la curiosidad científica, podríamos decir, pero no tienen una aplicación industrial porque simplemente es demasiado caro. Y ese es el caso de muchos productos naturales muy complejos que hasta el día de hoy se siguen aislando de sus fuentes naturales. Y se recurre a biotecnología, por ejemplo, es decir, modificación genética de un organismo para que excrete ese compuesto en una cantidad mayor. Ese es el caso de muchos antibióticos bastante complejos, ¿no es cierto?, en donde se hace por cultivos, ¿no es cierto?, microbiológicos, se cultiva, ¿no es cierto?, el hongo o la bacteria que genera el compuesto, y eso además tiene, ¿no es cierto?, la parte biotecnológica para hacer que haya un mayor rendimiento, etcétera, que haya una mayor expresión, ¿no es cierto?, de los genes que generan ese producto, etcétera. ¿Sí? Entonces, la síntesis, esta es una pequeña ventanita que siempre aprovecho para mostrarles un poco la aplicación en ese sentido, de que cada una de estas reacciones que nosotros estamos viendo son reacciones que tienen, ¿no es cierto?, podríamos decir, una aplicabilidad en el mundo real. ¿Okay? Otro tema que también es interesante, y llevándolos ahora un poco a la parte biológica, está relacionado con esta selectividad. Si por ejemplo tú pudiese tener una mano mágica, ¿no es cierto?, que toma mi molécula de aquí arriba, ¿no es cierto?, y le saca el hidrógeno y después perfectamente le coloca el metilo en esa punta, y el grupo carbonilo mágicamente nunca ve a nadie, ¿no es cierto?, sería lo ideal, ¿no es cierto? El problema se produce precisamente porque las reacciones químicas que se dan en un balón, ¿no es cierto?, en un vaso precipitado, no tienen esa selectividad. Recuerden que las moléculas son digamos, objetos inanimados que chocan unas con las otras, y ahí la única ley que vale es la probabilidad, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros los químicos, cuando tenemos que preparar una molécula, ¿no es cierto?, y tenemos que hacer reacción por reacción, tenemos que preocuparnos de estos problemas. Pero ese no es el caso de la biosíntesis, ¿ya? No es el caso de la síntesis que se genera en los sistemas biológicos,
porque la biosíntesis está mediada por enzimas. Y las enzimas tienen una selectividad, ¿no es cierto?, inigualable. Es decir, las enzimas son estructuras supramoleculares que lo que hacen es tomar la molécula, colocarla en una orientación y condiciones características, incluso muchas veces se les da un ambiente químico específico en el sitio activo, que permite que, por ejemplo, ese grupo CH que está aquí sea intercambiado por un grupo metilo. Así de simple, ¿ya? Entonces ustedes van a tener una no sé cuánto asa que va a quitar este protón y va a colocar el metilo y se acabó. ¿Okay? Esa es la mano mágica que los químicos quisiéramos tener en el laboratorio. ¿Okay? En los sistemas vivos esa mano mágica existe y esa es la biosíntesis. Y esa es la forma en la cual muchas de estas moléculas son capaces de sintetizarse en sistemas biológicos, ¿ya? Y esa es la razón por la cual los sistemas biológicos tienen acceso a moléculas con una complejidad altísima. Y la complejidad muchas veces no está tanto en lo estructural, sino que está muchas veces en lo estereoquímico. Es decir, muchas veces nos vamos a dar cuenta de que no es un tema de colocar un doble enlace, sino que de que el doble enlace tenga la geometría específica que se requiere para que la molécula tenga la actividad biológica. Entonces, que un doble enlace sea cis o sea trans en un sistema biológico, se puede, digamos, el sistema biológico simplemente cambia la enzima, mientras que en el caso de nosotros, ir contra la corriente y tratar de generar un sistema cis, cuando nosotros sabemos que los sistemas trans son más estables y cada vez que yo trate de formar un doble enlace, lo que mayormente se va a dar va a ser la forma trans, para mí es una tremenda complicación, por un sistema biológico no. Lo mismo sucede con la generación de centros asimétricos. Tengo una molécula que tiene un centro asimétrico. Si yo hago la reacción, por ejemplo, con una sustitución y hago una SN1, la SN1 me va a dar una mezcla racémica. Y no va a haber caso, siempre va a haber una racemización porque la sustitución nucleofílica SN1 tiene esa característica en su mecanismo. Sin embargo, si yo esa misma sustitución la hago en un sistema, ¿no es cierto?, biológico, puede ser incluso que la sustitución siga pasando por un carbocatión, pero la enzima después va a colocar el grupo que quiere colocarlo en la orientación específica porque el sitio activo tiene el grupo arriba y no lo tiene abajo. Mientras que yo en un vaso precipitado es simplemente la formación del carbocatión y después va a venir volando un grupo y lo va a chocar por arriba con la misma probabilidad que lo va a chocar por abajo. Y por lo tanto, en mi caso, siempre va a dar una mezcla racémica. En el caso de la proteína, puede haber una tremenda selectividad, una especificidad por la sustitución en una orientación estereoquímica y por lo tanto, un solo producto estereoquímico, una sola configuración absoluta. ¿Ya? Entonces, como siempre les dije, como les dije al principio del curso, no pierdan de vista eso, no estamos trabajando las reacciones y todas estas cosas solo por el hecho de la reacción, ¿no es cierto? Sino que para que entiendan el contexto en la cual, y la gran diferencia que hay entre lo que yo puedo hacer en el laboratorio y los problemas que tengo que lidiar en el laboratorio versus lo que sucede a nivel biológico. Porque eso siempre, ustedes siempre van a vivir en ese limbo, ¿ya? Van a tener la parte biológica haciéndolo su pega y ustedes tratando de entender cómo funciona, y por el otro lado tienen que lidiar con lo que ustedes pueden hacer en el laboratorio a nivel de laboratorio. Entonces, esas dos cosas las tienen que tener súper claras y de ahí que trabajemos tanto este tipo de cosas. ¿Okay? Ya chicos, vamos a dejar hasta acá. Quedamos aquí en las iminas, lo seguimos viendo mañana. ¿Okay? ¿Dudas? No, ¿Todo bien? No, profesor. Vale. Sí. Chicos, le quería contar que hicimos una votación, dígame. que hicimos unas votaciones ¿Ya? y salió el martes 29 que sería como lo mejor para poder dar la prueba. Martes 29. Vale. Eso, y los grupos de la prueba se los voy a estar mandando mañana ojalá en horario de clase y mandárselo, ¿Ya? para que usted pueda verlo más fácil, no a través de correo. Igual se lo voy a Ya. mandar en correo para que tenga respaldo. Sí, pues, por favor.
Ya, súper, no hay problema. Ya, Vale. chicos, nos vemos mañana. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe, Profe, nos vemos. Chao.